Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Insanchili y hoy estamos en un nuevo vídeo en Carries versus Soportes. Creo que desde este canal, esta plataforma ha popularizado en toda la comunidad de Genshin Impact la frase de que los carries son temporales y los soportes son eternos. Y esto en realidad es algo bastante lógico porque cualquiera que juegue Genshin Impact se da cuenta de que los equipos de 4 personajes suelen requerir 3 soportes y un carry, de que hay muchos equipos que no requieren de un carry y funcionan siendo full soportes, pero la mitad de los personajes son carries y todo esto tiene varias razones importantes para analizar. Así que hoy vamos a dar un repaso a este carries versus soportes, los equipos full soportes o si hay algún equipo con más de un carry, todos los motivos y razones por el cual está este sistema de marketing y hay tantos carries, los sistemas de power creep, sobre todo con los carries Pyro, pero también extrapolado a futuros carries, aunque estamos a las puertas de Natlan y de hecho los carries que más han salido en Genshin son Pyro, así que vendrá otro carry Pyro después de Arlequino que la power creep. Vamos a ver todo esto y más, así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por ver el vídeo y el canal y vamos con soportes versus carries. Bien, como explicaba al principio, y esto no es un misterio realmente para nadie, la mitad y más de la mitad día de hoy de los personajes de Genshin son carries. La mitad de los 4 estrellas y de los 5 estrellas de manera equitativa son carries también en esa proporción. Y es muy extraño. ¿Por qué? Porque básicamente si tú estás vendiendo un juego donde el principal producto son los personajes, de ahí que tú compres cristales con dinero y los cristales los transformes en protogemas. Esto lo expliqué también en otro vídeo y básicamente es darte un paso adicional para que no sientas que tu dinero son protogemas para el personaje, sino que con el dinero compras cristales, con los cristales protogemas, con los protogemas personajes y psicológicamente te genera una especie de barrera en la que tú crees que no es una cosa tan, vamos a llamarlo casino, o que no tiene, vamos a decir, tanta responsabilidad o repercusión y lo veas de una manera un poco más sencilla. Básicamente hay un motivo principal que creo que es obvio y me diréis, bueno, ya lo sabía, por eso lo pongo al principio y lo mejor siempre queda para el final de los vídeos. Y es que si básicamente pagas por una mona china, por un producto que es el personaje dentro del juego, pues querrás tener ese personaje dentro y verlo el máximo tiempo posible. El sistema psicológico de Genshin, hablado en otros vídeos, así que lo voy a ultra mega super resumir para pasar a otro tema. Está hecho para que generes vinculación emocional con el personaje, en la construcción, en el tiempo, en el esfuerzo, en la resina, incluso en a veces frustrarte. Cuando tú te frustras porque salen malos artefactos, eso también es parte de luego tener más alegría cuando sale el artefacto correcto y te alegras mucho más. No te alegrarías lo que te alegras si no hubiesen salido 50 artefactos malos antes del artefacto bueno. Y eso hace que básicamente tanto carry, número uno en el sistema de construcción, más inversión de esfuerzo y tiempo en que tu carry sea normalmente la mayor fuente de daño del equipo. Hablemos de los carries a día de hoy en el top del juego, como lo pueden ser Nubilet, como lo puede ser Raiden, como lo puede ser Ayaka, como lo puede ser Gaming y como lo pueden ser muchos otros, pero básicamente son el pilar fundamental. Por eso es que hay más vinculación y más ganas. También por la escala de constelaciones, para que compres al mismo personaje 2, 3, 4, 5 o hasta 7 veces, que es lo que tienes que tener un personaje C6. Y por último, el tener a tu mona china en pantalla, verla más tiempo en pantalla pegando madrazos, pegando numeritos grandes, como Navi ahí haciendo sus 2 golpes de 400.000, una cosa así. Esto está muy claro con los carries. Ahora hablemos de los soportes. ¿Por qué los equipos están conformados de 3 soportes y un carry? Porque básicamente Genshin tiene un sistema de combate en el que entre 15, 20 y algunos equipos muy extraños 22 segundos haces una rotación, que lo habréis escuchado mucho, y básicamente lo que tienes que hacer es tirar elementales y ultis y quedarte al final con un personaje en el campo que es el que más va a ayudar a que se maximice el daño del equipo. Normalmente es un carry que se queda en el campo, pues viene un Sino golpeando ataques normales y elementales, viene una Raiden golpeando con su ulti, viene una Jutao haciendo cargados, bien un Nubilet haciendo lo que os gusta a todos. Si estáis en esta parte del vídeo, dejad en los comentarios para el algoritmo, ya que Nubilet y su cargado pues lo ameritan. Y básicamente, como podéis comprobar,
Los soportes no tienen tanto tiempo en campo. De hecho, muchos de los soportes además tienen una facilidad de construcción totalmente opuesta a lo que son los carries. Un Kazuha va a triple maestría, sombra verde, mucha recarga, y esto lo consigues en cuestión de 3 semanas a lo mucho. Un carry que quieres que tenga buena proporción crítica, recarga, maestría, ataque y 80.000 cosas más, sí que tardas, y como os dije en muchos vídeos, para construir un personaje perfecto, sobre todo los carries, la media es de 6 meses de farmeo por personaje. Y yo personalmente tengo algunos que llevo incluso más de 6 meses y aún no lo consigo equilibrar como más o menos me gustaría. Entonces, un soporte es todo lo contrario a un carry. Es más fácil de construir y aquí, disclaimer, que ya vamos a empezar con los de... que Miñi Fizzly has dicho que... La mayoría. Un Kazuha es más sencillo que construir un Nubilet. Una Furina es cierto que puede tener proporción crítica y demás, pero por lo general, si tienes un Favonius, tiene ulti y tiene probabilidad para que salte el Favonius y haga daño como sub DPS hace 0, ya funciona bien, no tiene que ser perfecta. Y así sucesivamente. Quizá el único soporte que sí requiere de una construcción increíble es Xiangling, pero porque más que un soporte es un sub DPS que requiere en muchos equipos la responsabilidad máxima del daño de todo el equipo. En Raiden National con Raiden AC0, Xiangling es la que más daño hace, y con Raiden C2 se divide en mitad y mitad. Y en el equipo de Tartas es Xiangling la que más daño hace. Si tienes un Tartas nivel 1 con arma nivel 1 y juegas una Xiangling bien construida, ese equipo de Tartas nivel 1, arma nivel 1, se va a pasar el abismo full estrellas, porque es Xiangling la responsable. Pero fuera de eso, los carries requieren mucha construcción y los soportes no. Por otro lado, el tema de estar o no estar en el campo. Los soportes, como acabamos de ver, normalmente a día de hoy lo que hacen es elemental ulti y se van. Furina lo que haces es elemental ulti y te vas. En algunas rotaciones es bueno hacer ulti elemental, pero me entendéis. Con Kazuha y la C1 quizá haces elemental cargada, ulti elemental y te vas. Con Bennett haces elemental ulti o ulti elemental en el caso de Raiden National para que se alíen las partículas y te vas. Con Yelan haces elemental ulti elemental si es C1 o elemental ulti y te vas. Con Nahida haces elemental cargada para marcar a los enemigos ulti y te vas. Esta fórmula se puede aplicar a la mayoría de soportes. Repetir conmigo si estáis viendo el vídeo. Por ejemplo, otro soporte que nos falte, pues con Fischl, ¿no? Haces elemental y te vas. Y luego a los 12 segundos recolocas el cuervo, haces ulti y te vas. Con Kokomi haces elemental y te vas. Y luego entras otra vez, recolocas la medusa y te vas. Los carries requieren de algo más complejo. Por ejemplo, si nos ponemos en los 4 carries más poderosos actualmente, tienen complicación. Nubilet hay que hacer elemental ulti cargado, luego un segundo cargado, no es tan complicado, pero ya es un poquito más. Con Raiden hay que hacer primero elemental al principio de la rotación, luego la ulti, y si puedes hacer el combo de un normal, un cargado, es su máximo daño por rotación y eso ya es distinto de elemental ulti y te vas. Con Gaming, por ejemplo, que también es uno de los tops del juego a día de hoy, tienes que entrar a hacer primero la ulti, luego hacer elemental sin ningún básico de por medio, luego hacer salto y un golpe descendente de escalado de ataque normal, luego otro elemental, luego otro descendente, pero como veis ya es algo distinto. Y con Ayaka, por poner un ejemplo más de los tops carry del juego, tienes que entrar, hacer primero el dash para ganar el bono de daño crío, luego dar un básico y la elemental, y aquí sí puedes meter otro básico entre medio y luego la ulti. El básico entre medias es simplemente para maximizar el daño, pero el primer básico elemental y luego la ulti es para activar todas las cargas del Mid Splitter, o si no llevas Mid Splitter pues te ahorras el primer básico, aunque igual tienes que ponerlo por... No pierdes tiempo y aumentas el daño, pero sin entrar en dar más vueltas al asunto. Es algo bastante más difícil, complejo, y con Arlequino ya os adelanto que no va a ser elemental ulti pego. Con Arlequino le van a traer algún tipo de mecánica que va a tener que uno estar atento a lo que hace. Entonces, ¿todo esto qué genera? Pues bien, si sabéis, en los videojuegos hay básicamente una automatización de reflejos, y los reflejos en el cerebro no están en una parte que digamos, pues sé dónde está como una carpeta del PC y voy a acceder a esto y voy a utilizarlo de manera voluntaria, sino que los reflejos están en una parte del cerebro más subconsciente que básicamente, simplemente en esto os pregunto, ¿cuántas veces, y dejad en los comentarios, habéis soñado que tirabais a un banner y que salía el personaje que queréis? ¿Cuántas veces habéis soñado con que estabais jugando con ese personaje que queréis? Pues básicamente esto que os trato de explicar de
guardar el reflejo de la utilización de un personaje para automatizar los botones en las teclas del teclado o los botones del mando con el que juegues o en el celular, y que esos reflejos a la hora de jugar un personaje, y que no solo sea elemental ulti, sino que sea un combo ligeramente más complejo, se deposita en una zona de tu cerebro que no es la parte consciente, es el subconsciente. Por eso es que luego soñáis, no directamente, pero para que entendáis un poco el resumen de todo esto. Por eso hay más carries técnicamente que soportes, porque los carries, a pesar de que parece absurdo de que se requiera un carry por equipo, que los soportes sean más sencillos, tanto de construir como de utilizar, que aporten más al juego y de que objetivamente haya equipos full soportes que son mejores que equipos con carry, y que los equipos full soportes funcionen perfectamente y sean espectacularmente poderosos, y los equipos con dos carries no funcionen literalmente, menos alguna excepción como algún equipo de Jutao, doble Geo, con Jutao, Shinkyu, Shiori, Navia, por ejemplo. Navia es un carry, pero ahí puede jugar como de nuker, entrar, ulti, dos elementales muy rápido y te sales. Básicamente es por esto, es por educación subconsciente y subliminal. Te depositan todo eso en el cerebro y luego la gente pues tira dinero. Y es así de sencillo. Quería hacer un vídeo para explicar todo esto y no sabía cómo enfocarlo, pero como veis aquí tenéis el carries versus soportes. Por esto hay más carries que soportes en un juego que objetivamente se podría jugar todo con soportes por utilidad, por facilidad, por construcción, y que la gente se queja de ¡que la resina! Construir soportes es más sencillo. Aunque Najida, por ejemplo, tenga que tener algo de proporción y demás, si la llevas con maestría y recarga, mínimamente funciona. Luego, obviamente, necesita más para hacer más y dar un poquito más de aporte. Pero ya de base, maestría y recarga funciona. Al igual que os he explicado el ejemplo antes con Furina o el propio Kazuha y algunos otros personajes que no sean directamente un sub DPS como Xiangling o Yelan, por ejemplo. Pero igual pueden servir con menos. Pero si tú pones una Jutao medio mal construida, no te va a funcionar y no va a hacer daño y vas a tener que jugar pues, con otro personaje. Mismo ejemplo con los equipos nacionales. Sí, está en el hipercarry de Raiden, está el Internacional Tartaglia, pero si tú juegas un Bennett, Xiangling, Shinkyu, Fischl, donde son todos soportes, o Sakarosa en vez de Fischl, te vas a pasar las alas. Los Permafrost, algo parecido. Los equipos de Ganyu, ahora existen Grizzly y Aka que son carries, pero si tú juegas una Ganyu, Rosaria, Kazuha, Mona, ahí nadie es el carry, porque Ganyu tira elemental ulti, no tira ningún cargado y vas rotando y ninguno es el carry y el equipo funciona y se revienta todas las salas. Y así sucesivamente. Siempre encontrarás los equipos de Hyperbloom con Najida dando básicos en campo para aplicar Dendro, con Furina, Shinkyu, Kuki, donde hay 4 soportes, no hay ningún carry y son poderosísimos, y ese equipo rivaliza con el equipo propio de Al-Haytham, que sí es un carry en campo. Y así podríamos seguir todo el vídeo. ¿Por qué los carries son la mitad del juego? Por lo que os acabo de explicar. Tener muy en cuenta que todo esto son cosas y técnicas psicológicas que utilizan todos los videojuegos para vender. Una vez lo tengáis en cuenta, quizá todo esto, esta carry dependencia que tiene la gente, pues baje un poco. Dicho esto, y hasta aquí el vídeo, dejadme en los comentarios cuántos y cuántas estáis esperando a Arlequino. Con este vídeo recordaros que a lo mejor en Natlan sale algún carry piro increíble al estilo New Billet, que a lo mejor es más poderoso que Arlequino, así que mucho cuidado con esto. Y que bueno, hay más carries piro que cualquier otra clase de personaje en Genshin Impact, a pesar de que hay 7 elementos y puede ser carry o soporte. Pero bueno, no sé por qué les gustan los personajes de Piro y de Lanza, pues porque Xiangling, Jutao, Arlequino, y ya esto irá mucho más allá. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link abajo en la descripción. Gracias por ver y disfrutar el vídeo y el canal. Y cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis. Chaito.